El juez es una partícula de sustancia humana que vive y se mueve dentro del derecho. Y si esta partícula de sustancia humana tiene dignidad y jerarquía espiritual, el derecho tendrá dignidad y jerarquía espiritual. Pero si el juez como hombre cede ante sus debilidades, el derecho cederá en su última y definitiva revelación. De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinado lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. El día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Eduardo J. Couture. Varios tratadistas en fechas recientes han documentado que en el mundo se viene a presentar un fenómeno que se había vivido en el mundo de entreguerras. Aparecen tres jinetes como jinetes del apocalipsis recorriendo distintas latitudes, pero con encarnada ferocidad en América Latina. El populismo, la posverdad y la polarización. Los autócratas 3P, como en la Alemania e Italia de entreguerras, llegan al poder con procesos relativamente democráticos, pero ya estando en el poder, mediante el populismo, la polarización y la posverdad, consolidan su poder y ocultan un plan verdaderamente autocrático. Como Hitler o Mussolini, la encarnación del populismo suele ser un líder carismático que encabeza la lucha contra las supuestas élites que oprimen al pueblo bueno. El caudillismo mesiánico convierte a la política en un verdadero y fatal espectáculo donde sus seguidores se vuelven fans. A partir de varios autores, yo he llegado a la conclusión y les comparto esta definición. El populismo es una forma de ejercer el poder en el que se juega con las frustraciones, complejos, ilusiones, pasiones e ideales de las personas para prometer lo imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando absolutamente afuera el pensamiento crítico, la razón, la lógica en la toma de decisiones. Se manifiesta descaradamente con el hambre y la pobreza de la gente para imponer una dictadura. ¿Qué características tiene este populismo y particularmente el populismo en América Latina? El culto a la personalidad, como en la Alemania de Adolfo Hitler o en la Italia del teatral Mussolini, es esa figura mesiánica la que hace girar alrededor de él toda la vida de una nación. Se usa estratégicamente y de manera abusiva la propaganda, los medios masivos de comunicación y ahora las redes sociales. La presencia de ese líder carismático es omnipresente en la opinión pública. En esta lámina tenemos a José Goebbels, que era el genio de la propaganda de Adolfo Hitler, que podía hacer convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro. Justificó antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial toda la expansión que tuvo la Alemania nazi. El poder que se tiene con este uso estratégico y abusivo de la propaganda se magnifica en el siglo XXI con el uso de las redes sociales y el Internet. Una característica que es patente en los líderes populistas y particularmente en América Latina es el desprecio por la Constitución y las leyes, así como sus guardianes,
la oposición, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación independientes o críticos. Hay un continuo hostigamiento y desprecio por la Constitución y las leyes. El clientelismo electoral, donde los derechos de los ciudadanos no es lo importante. Lo importante es que están siendo sustituidas por dádivas. El desprecio a los expertos, porque los expertos en cualquier rama de la ciencia pertenecen a la élite intelectual, y eso puede poner en entredicho la visión de ese líder mesiánico populista. Por eso cualquier rama de la ciencia es despreciada. Desde luego, pues, las consecuencias se ven con el tiempo, ¿verdad? El populismo vive en un mundo de fe e instinto, no de datos y de ciencia. Lo importante es lo que se siente, no los datos duros. Y hay una distracción permanente manejada a través del uso de la propaganda y de las redes sociales, una distracción permanente de los verdaderos problemas nacionales. Podrá haber muchos problemas en materia de seguridad pública, de economía, de salud, pero siempre sale un nuevo discurso, una nueva narrativa que vuelve al pasado y reivindicar algunas cuestiones añejas de pasado colonial o de pasado prehispánico, que sirve como un distractor de los verdaderos problemas nacionales. Ojo, en América Latina, la militarización y la paramilitarización. Las Fuerzas Armadas son utilizadas para labores que constitucionalmente no les corresponden de forma abusiva y de forma corrupta, porque las funciones de las Fuerzas Armadas están previstas en las constituciones respectivas. En América Latina ha sido constante los nexos de los líderes populistas con el crimen organizado. El crimen organizado se convierte en un brazo ejecutor de los designios del líder populista. Y lo más grave y que debe preocuparnos más a los juristas, la deconstrucción institucional. Todas las instituciones capaces de contener y controlar la voluntad desenfrenada del líder populista son objeto de desconfianza y a veces de ataques descarados y intentos permanentes de desautorizar a estas instituciones que son contrapesos democráticos. La intención es clara del autócrata de concentrar el poder para sí y para sus sucesores. Y este fenómeno, si bien se ha acentuado en América Latina, pues tiene antecedentes y rasgos comunes. Yo siempre he dicho que hay un manual del populista, y ese manual del populista se sigue en Hungría con Viktor Orbán, los Kaczynski en Polonia, Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, desde luego los maestros en América Latina, Chávez y Maduro en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Nayib Bukele en El Salvador y Donald Trump en Estados Unidos. Es esa idea que hay de que es el socialismo del siglo XXI. También hay populistas aparentemente de derechas, ¿verdad? Como el caso de Bukele o de Donald Trump. Y ahí viene lo que yo veo como una diferencia de lo que manejan otros tratadistas, de que el populismo no está casado con las ideologías anteriores al siglo XX. Esa diferencia que nos viene de la Guerra Fría entre izquierda y derecha no sirve para identificar a los líderes populistas. Es el pragmatismo político extremo, lo que se utiliza, por ejemplo, con un discurso de que hay que atender al pueblo y que primero los pobres, pero enriqueces a la élite económica del país. Adolfo Hitler llegó al poder, sí, con el apoyo de las masas de la Alemania frustrada por la República de Weimar, pero financiado por los dueños de Alemania, por los ricos de Alemania, que
financiaron todo el crecimiento de la Segunda Guerra y curiosamente, a pesar de que fueron condenados en los juicios de Nuremberg, después los aliados los tuvieron que poner a trabajar para resurgir la Alemania occidental. Entonces, esa división que nos viene del siglo XX de izquierda y derecha no funciona para ubicar a los populistas. Los populistas van a hacer cualquier cosa para ganar la voluntad de la gente a través de las estrategias que ya hemos comentado. El segundo caballo del apocalipsis es la polarización. Demonizar sin descanso a los adversarios y resaltar los asuntos tanto viejos como nuevos que dividen a la nación. Es una estrategia polarizada que, por desgracia, suele dar muy buenos resultados. Es llevar al extremo el pensamiento de Nicolás Maquiavelo de divide y vencerás, pero aquí es muy claro. La idea es que el pueblo sabio y bueno identifique un solo enemigo o varios enemigos y eso sirva para incrementar mi poder. Es claro que la Alemania nazi se hizo con el pueblo judío y se llevó a los extremos. Yo digo que al rato a todos los jueces de este país nos van a poner igual, con todo el respeto a la comunidad judía, una estrella de Israel amarilla para que por las calles estemos trabajando con esa polarización que está llevándose a cabo. Los marxistas dicen que este es un método que se llama de agudizar las contradicciones. La polarización incesante hace que la gente no tenga un justo medio, que sea todo negro o blanco, que el pensamiento crítico quede fuera, que no haya deliberación, que no haya la posibilidad de un acuerdo democrático, que no nos podamos poner de acuerdo en nada. O estás contra mí o estás conmigo, no hay de otra. Y lo más grave, el mundo de los otros datos, la posverdad. El principal objetivo de la posverdad no es que se acepten las mentiras como verdaderas, aunque se dan mentiras todos los días, sino que se enturbian las aguas de forma tal que ya no sabe uno dónde quedó la bolita. Y solo esas élites intelectuales que van a los datos duros, que buscan estadísticas, que son las que pueden decir, oye, esto es una mentira, esto que se está diciendo es una mentira. Pero ya en la opinión pública creció la narrativa del líder populista. El populismo, la posverdad y la polarización pretenden debilitar abiertamente o anular los acuerdos políticos y axiológicos que sustentan la democracia, que están recogidos en la Constitución. Y aquí venimos precisamente a reflexionar de la importancia de la independencia judicial, del Estado constitucional y democrático de derecho, y desde luego ese nexo que existe entre este contexto de populismo, posverdad y polarización frente al México que estamos viviendo ahora. En una escuela de derecho tenemos que entender que una constitución no nace por generación espontánea, que una constitución como la Constitución Mexicana del 5 de febrero de 1917 es producto de la sangre y de los esfuerzos de muchas mexicanas y de muchos mexicanos. Que para que lleguen a los artículos de la Constitución fue necesario 1 millón de muertos de la Revolución Mexicana de 1910. Pero la situación no queda en eso, sino que a través de las distintas reformas que ha llevado la Constitución, se recogen esos movimientos sociales que ha habido. Nuestro sistema electoral, por ejemplo, ha sido producto de luchas incesantes, curiosamente de los que ahora están en el poder y reniegan de ellas. Esos grupos sociales con muchos muertos han llevado sus reclamos a la Constitución. Por eso es que en una escuela de derecho debemos de entender que precisamente por la importancia que tienen esos conceptos,
es que están en la Constitución, están dotadas de superlegalidad, no se pueden reformar fácilmente y todos los actos de la autoridad, incluso las leyes, deben estar de acuerdo con la Constitución. Y así como en el caso de México, la Constitución del 5 de febrero de 1917 no es producto de la generación espontánea, también tenemos que pensar que para llegar a ese pensamiento constitucional, en la historia mundial tuvieron que pasar muchas cosas. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa del 26 de agosto de 1789, se decía muy claramente que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. Después de cortarle la cabeza a Luis XVI, los representantes del pueblo francés reunidos en la Asamblea Nacional llegaron a esta conclusión de que una constitución debe dar garantías a los derechos del hombre, pero además establecer la separación de poderes. Esto fue producto de los pensamientos de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, pero también de los griegos, del pensamiento cristiano, de una evolución mundial muy importante. Por eso, cuando hablamos de la Constitución, tenemos que hablar con respeto de la Constitución. Porque no solo porque hay la sangre del pueblo que ha llevado a los preceptos de la Constitución sus aspiraciones, sino porque también recoge una acción civilizadora de la humanidad. Si no, sería la ley de la selva. La idea es precisamente que la Constitución esté lo más valioso de una sociedad. Dice don Gustavo Zagrebelsky, la Constitución es la única forma posible en la actualidad de restaurar la vertiente material del derecho, la que tiene que ver con su justicia. Ahora vivimos lo que algunos tratadistas dicen en el neoconstitucionalismo. Lo cierto es que la Constitución dejó de ser un conjunto de buenos deseos a ser una norma fundamental, pero a una norma que se cumple y que tiene guardianes. Y desde luego, a los tiranos, a los antidemócratas, eso no les gusta. Que alguien les diga, oye, la Constitución dice esto y tienes que cumplirlo. Esa es la importancia de una Constitución. Pero hagamos un repaso muy sencillito, rápido, de lo que algunos tratadistas llaman las decisiones políticas fundamentales de la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917. El principio de soberanía popular, los derechos humanos, el juicio de amparo para su defensa, la división de poderes, el federalismo, el municipio libre, el Estado laico, la república representativa y popular, la democracia como forma de gobierno y órgano garante en el INE, el Banco de México, el acceso a la información pública y otros órganos autónomos. Esta es la ontología, el ser de la Constitución mexicana. Y ya vemos que estas decisiones políticas fundamentales, insisto, no nacieron por generación espontánea, producto de la sangre y sudor del pueblo, producto de una evolución civilizadora, en gran parte por el pensamiento de grandes hombres, pero también de luchas sociales muy importantes. ¿Y qué relación tiene todo esto que usted me está diciendo del contexto que estamos viviendo, de populismo, posverdad y polarización, la importancia de la Constitución y ahora los jueces? Pues que ahora los jueces no somos como los jueces del antiguo régimen, que solo aplicábamos la ley, sino que ahora también estamos obligados a velar por los derechos humanos. Y desde luego, esta es la labor fundamental de los jueces de amparo, que gracias al control difuso, tanto constitucional como convencional, pues tenemos que velar por el respeto
de los derechos humanos y a través de ellos de toda la Constitución. Incluso el propio sistema acusatorio penal tiene sus propios controles, pero para velar por el respeto de los derechos. De esta manera, y esa es la importancia para el tema que nos ocupa hoy, el Poder Judicial se convierte en un contrapeso democrático. Es un límite orgánico al ejercicio del poder para que todos los actos del poder estén de acuerdo con la Constitución. Desde luego, los derechos humanos como la cuestión más importante que salvaguarda la Constitución, pero también la división de poderes y toda su parte orgánica. Quiero que miren esta foto. En uno de los grandes museos que tiene la Ciudad de México, que se llama Memoria y Tolerancia, si no lo conocen, vayan a la primera oportunidad que vayan, deberían organizar incluso un viaje de la universidad a ir a ese museo, Memoria y Tolerancia. En la parte donde se recrea, se hace un homenaje a las víctimas del holocausto nazi, donde incluso tienen un vagón de tren de los judíos, y no solo los judíos, varias minorías, gitanos, húngaros, personas discapacitadas, personas homosexuales, hasta sacerdotes católicos, tenemos varios santos de muertos en los campos de concentración, pues hay un vagón ahí, pero yo vi esta foto y para mí me causó una sensación muy especial. Son los jueces de la Alemania nazi jurando lealtad al Führer. Son los jueces de la Alemania nazi jurando lealtad al Führer. Y dije yo, ¿dónde habrá esa pretensión? ¿Dónde habrá esa pretensión? Los jueces de la Alemania nazi jurando lealtad al Führer. Pero no se salvaron. En el tercer juicio de Nuremberg fueron juzgados varios de esos jueces, y ahí, bueno, ahí dice qué les pasó. Algunos fueron ahorcados, 20 años, a algunos se les absolvió. Creo que esa es la pretensión de los líderes populistas, que tengamos jueces que juremos lealtad al Führer. Oye, pero existe el derecho humano a la propiedad, existe el derecho humano al debido... No. Tú juraste lealtad al Führer. De ahí surge la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial como parámetro, como cobertura de las personas juzgadoras frente a esos intentos de que los jueces le juremos lealtad al Führer. Se vincula, dice el relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Jueces, se vincula con la ausencia de injerencias, presiones o amenazas para velar por ella. Las personas juzgadoras no deben ser objeto de ninguna de ellas que pueda afectar la imparcialidad de sus fallos y decisiones. Es una parte orgánica de los derechos humanos de protección judicial, tutela judicial efectiva, debido proceso, reconocido internacionalmente. O sea, la independencia judicial, y así lo dijo el doctor Diego García Sayán, relator de las Naciones Unidas para la Independencia, anterior relator, ahora es Margaret Stoltenberg, dice él que hay que entender que es un jus cogens la independencia judicial. No está en terreno de duda porque es parte de los derechos humanos de tutela judicial efectiva, de protección judicial y de debido proceso, recogidos en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 26 de la Declaración Americana, 8 y 25 de la Convención, séptimo párrafo del 17, séptimo párrafo del 100 y segundo párrafo de la fracción tercera del 116. La independencia judicial es derecho positivo mexicano, de la máxima jerarquía normativa, porque es parte orgánica de estos importantísimos derechos humanos. Y hay que entender que la independencia judicial no es una prerrogativa
ni un privilegio que se le reconozca en beneficio de los jueces. La independencia judicial y sus garantías está hecha para garantizar a todas y todos que tengan acceso a un juicio imparcial. Se justifica por la necesidad de que los jueces puedan ejercer su función de guardianes del Estado del Derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los ciudadanos. Si sin independencia judicial, los jueces estaríamos jurando lealtad al Führer y no importarían esos derechos humanos. Debe ser considerado, y es también una opinión del relator, garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos, justicia imparcial, libre de influencias externas. Es garantía de garantías, y este es el pensamiento de Perfecto Andrés Ibáñez. La independencia judicial es una garantía de garantías. Tenemos la estructuración de los derechos humanos, pero si no hay un juez independiente que vele por ella, pues esos derechos humanos y la carabina de Ambrosio serían exactamente lo mismo. Tú puedes tener un derecho que ganaste en un juicio, pero sin un juez independiente, lo que diga el Código Civil, el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar, servirá para nada. Y ahí viene la siguiente cuestión de la que yo he reflexionado y he escrito ya un poquito sobre ese tema. La independencia judicial se vuelve una condición ontológica de la función jurisdiccional. ¿Qué quiero decir eso? La ontología es el estudio del ser por el ser mismo. Si no eres un juez independiente, como dice el ministro Luis María Aguilar, eres un mandadero de alguien, eres un grillo, eres un patillo, dice él, pero no eres juez. Para ser juez tienes que ser independiente, ejercer tu función como un científico en un laboratorio, sin influencias externas. Es la condición, y ese es el pensamiento perfecto de Andrés Ibáñez, que dice, es la condición de posibilidad para asegurar la ajeneidad del juez, o sea, ajeno el juez, tu carácter de tercero en discordia, por eso así se llama su libro, Tercero en Discordia, al dirimir una controversia y aplicar la ley al caso concreto, creando la norma jurídica individualizada. Sin independencia judicial, el juez no puede hacer su chamba, en una palabra. Será el mandadero de alguien, el grillo de alguien, el mandadero de alguien, pero no será un juez. Es su condición ontológica, esa condición de posibilidad. Y les traigo algo fresquecito, recién notificado al Estado. Es el último caso que han notificado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Gutiérrez, Navas y otros contra Honduras. Les platico muy rápido el caso. ¿De qué trata el caso? Caso que eran unos magistrados de la Corte Constitucional de Honduras que resolvieron un asunto que no le gustó, la ley de depuración policial, que no le gustó al presidente de Honduras, los somete a un juicio político, los destituye y nombra a otros nuevos. ¿Dónde he visto eso o dónde he visto esos intentos? Bueno, son pues coincidencias de la vida, ¿verdad? La Corte Interamericana, en este caso tan importante, tiene relevancia de que retoma toda la jurisprudencia anterior sobre el tema de independencia judicial. Les destaco algunos párrafos porque vale la pena. Recordemos que por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano. Esto es derecho positivo mexicano. Se puede invocar en cualquier tribunal del país. 102, el párrafo, dice, la parte que me interesa. Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones acerca de la relevancia de la independencia judicial en un Estado de Derecho. En su jurisprudencia constante, el tribunal ha señalado que se trata de
en los pilares básicos de las garantías del debido proceso, por lo que cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia en sus cargos de quienes ejercen la judicatura, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana. La parte del párrafo 103 que me interesa. La cooptación de los órganos judiciales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática y en esa medida constituye un riesgo para el control del poder político y la garantía de los derechos humanos, pues menoscaba las garantías institucionales que permiten el control del ejercicio arbitrario del poder. La Corte Interamericana, como tratadista en materia de derecho constitucional, lo está dando cuenta en una sentencia de la relevancia institucional para las democracias que tiene la independencia judicial. En ese sentido, la Corte considera que cualquier demérito o regresividad en las garantías de independencia y estabilidad en la movilidad de los jueces es inconvencional. En cuanto su efecto se puede traducir en un impacto sistemático, igualmente regresivo, sobre el Estado de Derecho, las garantías institucionales y el ejercicio de los derechos fundamentales. Y fíjense ustedes qué importante lo que dice la Corte Interamericana. La protección de la independencia judicial adquiere una relevancia especial en el contexto mundial y regional. Les estoy dando el principio de la conferencia. De nociones de la democracia en donde se utilizan los poderes formales para promover valores antidemocráticos, vaciando de contenido las instituciones y dejándolas solo en la mera apariencia. De esta cuenta, existe una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el acceso y permanencia en sus cargos de quienes ejercen la judicatura en condiciones generales de igualdad. A partir de lo anterior, la Corte señala que la independencia judicial se deriva de las siguientes garantías en torno a las funciones de las autoridades judiciales: a un adecuado proceso de nombramiento, a la estabilidad en la movilidad en el cargo durante su mandato y a ser protegidas de presiones externas. Aquí la Corte nos recuerda que a nivel internacional, además de estos tratados y las declaraciones, pues existen los principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura y otros principios que son, en términos del derecho internacional público, soft law, pero que si son recogidos en una sentencia internacional, como en este caso, pues se vuelven obligatorios. La cuestión es que quiero llamar su atención que la Corte ha resuelto el tema de independencia judicial en 19 casos que tienen que ver con destituciones de jueces y magistrados. Entonces, no es casual que en América Latina, pues esto ya es una epidemia, ¿no? 19 casos que llegan a la Corte Interamericana, y bueno, pues hay casos muy relevantes como el primero, el Tribunal Constitucional contra Perú, el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, el caso de la Corte Suprema de Justicia contra Ecuador, el caso del Tribunal Constitucional contra Ecuador, y otros casos que son importantes, como el caso Rico contra Argentina, el caso de Urrutia Labró, que tiene que ver con la libertad de expresión de los jueces, Cordero Beltrán, Aguinaga y León contra Ecuador, y fíjense ustedes que en el voto concurrente que hace mi querido amigo Eduardo Ferrer Magrego en esta sentencia, destaca el caso Ríos Ábalos contra Paraguay, porque la justificación de destitución de los magistrados que llegan finalmente como actores ante la Corte Interamericana se justificó por el presidente de ese momento, pues precisamente con la necesidad de depurar al Poder Judicial. Miren lo que dice. Se produjo en este caso, se produjo en un contexto de hostilidad hacia el Poder Judicial,
en el que el titular del Poder Ejecutivo se había pronunciado sobre la necesidad de cambiar al Poder Judicial y dijo, y si hace falta, vamos a pulverizar un Poder Judicial corrupto que no quiera adecuarse a los sueños y a los deseos del pueblo. Híjole, ¿dónde he visto? ¿Dónde he oído esa narrativa? Hablando en serio, después de este recorrido, viene una definición de independencia judicial de mi ronco pecho. Es una institución jurídica de garantía orgánica reconocida constitucional y convencionalmente, por medio de la cual la persona juzgadora puede actuar con libertad para tramitar y decidir las controversias sometidas a su jurisdicción, tratando a los justiciables en condiciones de igualdad con parámetros estrictamente jurídicos, permitiéndole rechazar cualquier influencia extraña al derecho proveniente del sistema social, como las que tienen su origen en actores políticos, poderes económicos o mediáticos. Creo que esta definición recoge la importancia y lo que contiene la independencia judicial. Lógicamente, es un valor incómodo por ser tendencialmente contramayoritario. La opinión pública o el poder público ya había sentenciado a alguien y el juez dicta una libertad. Pues lógicamente que es una decisión contramayoritaria. La mayoría en el Congreso ya había votado una ley, ya se había publicado, el presidente la promulga y la Corte nulifica esa ley. Es contramayoritario. Por eso es que constitucionalmente está prevista para garantizar esos espacios de autonomía en los que tienen lugar, pues, precisamente los derechos fundamentales. Sin independencia judicial, pues, ¿cómo se pueden garantizar los derechos fundamentales? ¿Cómo se presentan los ataques a la independencia judicial? Creo que no hay que irse muy lejos, creo que ustedes los tienen muy presentes. Ante resoluciones desfavorables a los intereses del gobierno, señalamientos de corrupción generalizada. Incluso hay un informe anual del relator de Naciones Unidas que dijo, este es el modus operandi de los vulneradores latinoamericanos de la independencia judicial. Corrupción generalizada sin ninguna prueba. Discurso polarizante de odio hacia las personas juzgadoras. Asfixia presupuestal. Colonización del Poder Judicial con sus leales. Hay que ver de qué manera llegan mis gentes y no las gentes que deberían llegar. Nombramientos de personas leales, aunque no tengan los requisitos o méritos necesarios. Y ahí viene lo más grave, que ha sido la constante en América Latina. Despido directo de los funcionarios independientes y su sustitución por personas leales. ¿Qué hay, sinceramente, detrás de la iniciativa de reforma constitucional del presidente actual para modificar varios artículos de la Constitución para que todos los juzgadores a nivel federal y local sean electos por el pueblo? Sinceramente, ¿creen ustedes que con ello se mejoraría el Poder Judicial? Sinceramente. Y yo aquí sí quiero hacer una reflexión. A todos nos queda claro que sí hay que modificar la Constitución para modificar el procedimiento de designación después de las últimas de los ministros de la Corte. Nos queda claro. Ese sistema ya no. Ese de las ternas, 2 ternas y la tercera nombra que me da la gana, creo que no está bien. Creo que habría que volver al sistema anterior y buscar una combinación con el sistema americano de que se postula una persona y hasta que lleguen las mayorías, las 2/3 partes, una y otra hasta que llegue, pero no la terna y ese sistema de que a la tercera nombro a quien me da la gana. Creo que eso no es correcto. O la alternativa que voy a comentar. Me queda claro que también el sistema de designación de los consejeros de la Judicatura Federal tiene que cambiar. No puede ser por mayoría simple en el Senado. Por lo menos las 2/3 partes, como para los ministros de la Corte. Pero en cambio,
el nombramiento de jueces y magistrados por un sistema de carrera judicial mediante concursos de oposición, creo que no es un uso que tiene el Poder Judicial de la Federación, como el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y muchos poderes judiciales. Creo que la perla de la corona en este momento de los poderes judiciales es el sistema de carrera judicial, que ha sido reconocido incluso por el relator de Naciones Unidas, de que este es el mejor modo para que lleguen jueces y magistrados, el sistema de carrera judicial, pero además es el sistema más democrático, porque cualquier persona que tenga entendederas, que le eche ganas, que participe en los cursos, que se prepare, puede llegar a ser juez y magistrado. Yo creo que eso es lo más grave que hay en esta iniciativa del presidente de la República, que la candidata del partido en el gobierno, pues ha dicho que ella va a seguir con esta cuestión. Es destruir lo más valioso que tienen los poderes judiciales de nuestro país, el sistema de carrera judicial. Es más, yo estoy tan convencido de que ese es lo más valioso que tenemos en los poderes judiciales, que creo que ese sistema se debería llevar a la Corte. Un sistema de carrera judicial para que llegue hasta la Suprema Corte. Y entonces, pues todos los ciudadanos estaríamos tranquilos, ¿verdad? Garantizando la independencia de quien llegue a la Suprema Corte, a través de un sistema de carrera judicial. ¿Quién sabe? Buscar alguna combinación, pero sí creo que eso es lo más importante. Chantaje o soborno a algunos para proteger las acciones cuestionables del autócrata. Cuando el órgano que debería garantizar la independencia de los juzgadores, que es los consejos de la judicatura, lejos de hacerlo, se vuelve un instrumento de presión, pues no está garantizando la independencia judicial. Y bueno, las acusaciones entabladas contra otros para purgar los órganos jurisdiccionales de juzgadores independientes. Y bueno, a otras cuestiones más creativas, ¿verdad? Y también ya se ha experimentado en otras latitudes. Pues amplío el número, por ejemplo, de integrantes de la Suprema Corte y pongo yo a mis leales, ¿verdad? Y entonces ya tengo garantizado que no me van a tumbar ninguna ley en la Suprema Corte. Y lo que está en juego en este momento. Esa iniciativa del presidente de la República pretende arrasar con los tribunales establecidos y sustituirlos por unos nuevos, con el brillante sistema de electorado. Todas las voces sensatas que he oído es que ese único sistema es lo que va a acabar con el sistema de justicia en México, porque para hacer campaña se necesita dinero, y para llegar a esas posiciones, pues se hacen compromisos. Y entonces, ¿dónde queda la independencia y la capacidad técnica de los juzgadores? Imagínense ustedes lo que ha costado en este país que tengamos juzgadores de carrera judicial y arrasar con ellos para una situación de que sea a través del sistema electoral. ¿Qué no aprendieron lo que hicieron con el sistema de salud? Y ahora lo quieren llevar al sistema de justicia. ¿Por qué? Pues es que los expertos no son despreciables. ¿Por qué no vamos a mejorar las instituciones? Yo creo que todas las instituciones tenemos muchas áreas de oportunidad, pero vamos a mejorar las instituciones, no vamos a acabar con ellas. El país pierde años de competitividad con cada reforma hecha en las rodillas, sin tomar en cuenta a los usuarios y a los operadores de cada uno de los sistemas. Finalmente, estamos con todo esto en la consolidación de un autoritarismo con centralización del poder, destrucción de las instituciones nacionales, ausencia de controles, con una única voluntad que dirija a la nación, con graves atentados, y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Como se ha vivido en todas esas latitudes donde se ha consolidado el poder de los líderes populistas, hay graves atentados a los derechos humanos. Simplemente volteamos a ver el caso de Venezuela.
Ustedes me dicen que ese es un ejemplo exitoso de un líder, de dos líderes populistas, me matan el argumento, pero yo veo que muchos venezolanos los veo en las calles de todo el país, emigrando de su país hacia Estados Unidos, porque no hay condiciones en su país para tener una vida digna. Y eso es precisamente producto de un Estado criminal y mafioso que se consolida precisamente a través de este populismo. Preparando esta charla me encontré esta frase y curiosamente es de un militar venezolano que trabajó, colaboró con Simón Bolívar en la independencia de Venezuela. La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Yo me siento muy complacido de que estén ustedes aquí en esta conferencia, teniéndome paciencia, pero creo que oigan otras voces, fomenten otras visiones de lo que está pasando, pues creo que los va a hacer reflexionar si lo que queremos es una tiranía para nuestro país o consolidar un Estado constitucional y democrático de derecho. Y voy a esto, y que creo que es muy importante decirlo en una escuela de derecho. Sin independencia judicial, todo lo que han estudiado ustedes, todo lo que puedan plantear en un juicio, pues no sirve para nada. Porque como dice la frase de Couture, cuando finalmente llegan ustedes a un juzgado y el juez no resuelva la controversia en condiciones de igualdad, con parámetros estrictamente jurídicos, sino por la línea que le marquen de algún lado, pues ¿para qué estudian derecho? Mejor dedíquense a otra cosa. Entonces, si no hay independencia judicial, el derecho no sirve para nada. Porque si cuando vayan ustedes a un tribunal, después de todo, el juez no va a resolver conforme a derecho, pues no sé qué están haciendo ustedes en esta escuela. Mejor ocupen el tiempo en otra cosa. Fíjense ustedes la importancia de este tema. Y por eso es que todos los que estamos involucrados con una convicción patriótica, con una convicción seria e informada con estas bases, pues lo que tenemos que hacer es defender a como dé lugar el Estado constitucional y democrático de derecho, porque, insisto, es la sangre del pueblo lo que ha llevado esos preceptos a la Constitución, y dentro de esos preceptos, pues están los derechos humanos y sus guardianes en los jueces. Entonces, esa es la importancia, jóvenes, de lo que estamos platicando ahora, de que esa es la razón de ser que ustedes destinen 5 años de su vida en una escuela de derecho, y algunos que están en maestría, pues imagínense ustedes, cuánto tiempo invertido para algo que al final no va a servir para nada. Ustedes están muy jóvenes, pero los que venimos de más atrás, pues en otros tiempos en el país así era. Yo tuve un maestro de derecho agrario que me decía, no, mira, el derecho en México es una base. Basta que tengas de cuate al juez o de que tengas de un cuate ahí en la gobernación, en tal lado, y el asunto está resuelto. ¿Cuánto trabajo nos ha costado llegar a juzgadores independientes? ¿Y cómo? Con el sistema de carrera judicial. Con todos los controles profesionales que hay, con el sistema de vigilancia, con el sistema de disciplina, claro. ¿Se puede consolidar eso? Sí, claro, se puede consolidar y creo que tenemos que apretar todavía más por ahí, pero es el sistema de carrera judicial. Pensar que vamos a mejorar el sistema judicial llevando a los jueces a elecciones. Miren, nada más de jueces y magistrados federales somos 1,900. La iniciativa de reforma constitucional plantea que sean todos los jueces también locales. Qué locura, ¿no? Qué locura. A lo mejor alguien dice, no, es que eso es parte de la estrategia distractora, ¿no? Cuando la candidata del partido en el gobierno dice que va a respaldar eso, incluso hasta el exministro presidente Saldívar dice, no, 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 la carrera judicial no, la carrera judicial no. Pues no, pues ahí lo que importa es la ideología y la disciplina, ¿no? Qué grave, ¿no? Qué grave. Y aquí viene una
reflexión del momento que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer contra esta tendencia autoritaria, populista de posverdad y polarización? Firmeza. No hay que creerles, no ser ingenuos. A mí me ha costado particularmente con mis hijos y con sus amigos convencerlos del momento crítico que estamos viviendo. Dice, ay, no, no va a pasar lo mismo que en Venezuela, ¿no? Pues están todas las alertas y el manual del populista se ha aplicado rigurosamente. Entonces, no ser ingenuo. Información pedagógica e informada. Jóvenes, infórmense, lean columnas, pueden leer La Jornada y otros periódicos para tener las dos visiones, pero infórmense. Vayan a datos duros, no al mundo de los otros datos. Todavía el INEGI puede publicar sus cifras reales. Estos son los datos que hay que seguir. Columnistas de todos los colores, formar un criterio y desde luego, bueno, esto transmitirlo de forma pedagógica e informada. Explicar, claro, con serenidad y legalidad, con todos bolitas y palitos, como lo estoy haciendo ahorita en esta plática, pues de los riesgos que hay, si no se tiene en cuenta el momento que estamos viviendo. La sociedad debe estar atenta, receptiva, tomar el protagonismo que le corresponde en defensa de sus derechos, sus libertades y la democracia. No caer en la polarización. O sea, esa gente que se refiere a los seguidores del partido en el gobierno de alguna manera, pues creo que lo único que está haciendo es caer en el otro extremo. Los que pensamos que la democracia es la mejor forma de vida, primero que nada somos tolerantes, deliberamos, argumentamos, llegamos a una conclusión, pero hay un ejercicio de deliberación, no de imposición. Esa es la diferencia. Y sí creo, esta plática con algunas modificaciones la he dado en varias organizaciones y empresariales, en el Club Rotario de Guanajuato, etcétera, pero sí creo que nos falta una sociedad civil organizada. Pues como estudiantes tienen un gran poder, pueden llevar las cosas para que la sociedad se informe, tome en cuenta todo esto que estamos viendo, el riesgo que está viviendo actualmente nuestro país. No doblegarse, desde luego, no creerle a las encuestas, desde luego, yo creo que eso es lo más importante, pensar que desde luego podemos cambiar las cosas. Las redes sociales tienen un gran poder. Si ustedes comparten un video, un documento con cuestiones importantes, trascendentes, creo que están abonando a esto, a una sociedad informada, a que podamos tomar una decisión el 2 de junio plenamente informada, sin ningún sesgo. No normalizar las desviaciones al Estado constitucional y democrático de derecho. Creo que hemos ya normalizado la violencia en este país. Ya casi 180,000 muertos, un número de desaparecidos que quisieron desaparecer a los desaparecidos, pero anda en 120,000. El drama de las madres buscadoras, el drama de una estación migratoria que se incendia y se queman adentro las personas migrantes. ¿Cuántos dramas de la extorsión, de la inseguridad en las carreteras? Ya es parte del paisaje. Jóvenes, hay más muertos en México que en Ucrania. Creo que ahí vamos con la Franja de Gaza. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos viviendo en nuestro país. Y sí creo, además del 2 de julio, debemos demandar el respeto al Estado constitucional y democrático de derecho. Los jueces y magistrados federales, los sindicatos del Poder Judicial de la Federación, creo que han dado muestra de que no nos vamos a doblegar. Nosotros hemos llegado ya hasta el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
varias veces con el relator de las Naciones Unidas. Tiene claramente el expediente de lo que está pasando en México. Hemos agotado todas las instancias. El sindicato ha hecho lo propio, se han hecho las marchas. Creo que eso es lo más importante, que la sociedad no se deje vencer y que defienda su Estado constitucional y democrático de derecho. Y aquí sí creo que es importante solidarizarnos, como lo ha hecho la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, el Colegio de la Abogacía Mexicana, de rechazar cualquier ataque a la independencia judicial y al Estado constitucional de derecho. Cuando ustedes ven las sentencias de la Corte Interamericana, verán qué importancia tienen las publicaciones que tienen en los periódicos, lo que pasó, las marchas, eso va documentando el contexto de violaciones que finalmente llegan a una sentencia de la Corte Interamericana. Y sí, jóvenes, estamos a la puerta de una elección, la elección más importante en la historia de nuestro país. Por eso creo que tenemos que apoyar a los candidatos que hagan serio su compromiso en respaldo del Estado constitucional y democrático de derecho. Ustedes hagan el ejercicio deliberativo, yo no les puedo decir por quién van a votar. Ustedes deliberen sensatamente, argumenten, pero apoyen a esos candidatos. Hay que votar. Hay una tendencia entre los jóvenes de que no pasa nada, ya está la elección ya está decidida. No, jóvenes, hay que votar y votar bien, y hay que promover el voto. Creo que si ustedes salen a votar, ustedes pueden ser la diferencia. En el padrón electoral son 30 millones de votos de los jóvenes. Ustedes tienen el destino de este país en sus manos. Ustedes sabrán qué hacen. Nosotros nos quedan 20, 25 años de vida. A ustedes les quedan más. Ustedes van a sufrir o a disfrutar el país que en esta elección decidan. Y sí creo, yo soy de los convencidos de esto. El próximo 2 de junio se aplicará a nivel nacional un examen de inteligencia. Esperemos pasarlo satisfactoriamente. La independencia solo se defiende ejerciéndola. Es cierto, los jueces tenemos que dar muestras de nuestro compromiso con la independencia. Creo que en el Poder Judicial de la Federación lo hemos dejado claro y patente, pero necesitamos del respaldo de la sociedad. Adapté esta frase muy bonita, que ya está en lenguaje no machista, porque la frase dice muy feo. Boabdil, rey de Granada, finalmente pierde frente a los reyes católicos en la guerra de Reconquista, y su mamá le va a reclamar, y le dice, no llores como débil, ella le dijo otra cosa, por lo que no pudiste defender como valiente. Entonces sí creo que no decir, ay, es que es tu país, tenemos la gran oportunidad de cambiar las cosas. No nos quejemos después. Pongo a su disposición mi página web, arielrojascaballero.com, mis redes sociales y mi página de internet. Ahí subo todas las conferencias, cursos, y la invitación a que se inscriban gratuitamente a mi canal de YouTube. Todas las conferencias, cursos, ahí los subo. Derechos humanos, ética judicial, independencia judicial, todo está ahí. Y termino con esta frase de Lord Acton. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre malas personas. La libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos. Quedémonos con esto. El poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso necesitamos contrapesos en las democracias. Muchas gracias.